Un vaso de agua en la cara solo debería mojar, quizá asustar, pero lo que mi hijo me lanzó esta mañana estaba helado de desprecio, y cada gota que corría por mi piel quemaba como ácido. Me llamo Javier, tengo 72 años, y nunca imaginé que la casa que construí con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, se convertiría en el escenario de mi mayor humillación. Ocurrió esta mañana en Ecatepec, Estado de México, entre el olor a café rancio y el silencio penetrante que se ha convertido en la banda sonora de nuestros desayunos. Un silencio que grita más fuerte que cualquier discusión. Un vacío que ocupa el espacio que antes se llenaba de risas e historias, y que hoy solo sirve para amplificar el sonido de las cucharas golpeando los platos, como una cuenta regresiva para la próxima explosión de resentimiento. La cocina, antaño el corazón palpitante de esta casa, ahora se siente como territorio enemigo. Cada objeto, cada azulejo que coloqué con orgullo, me observa con cruel indiferencia. Mi hijo Carlos se sienta frente a mí, pero sus ojos me atraviesan, fijos en la pantalla de un celular que parece más interesante que el padre que le dio la vida. Su esposa, mi nuera, se mueve como un fantasma, atendiendo a todos con silenciosa eficiencia, evitando mi mirada a toda costa. Ella lo sabe, lo ve todo, pero el miedo o la comodidad la han hecho cómplice de esta soledad compartida. Mis nietos, hijos que cargué sobre mis hombros, ahora apenas murmuran un buenos días, absortos en su propio mundo, aprendiendo con el ejemplo que su abuelo es solo un mueble. Me he convertido en un fantasma en mi propia existencia, una presencia tolerada solo por la pensión que recibo puntualmente cada mes. Mis opiniones son descartadas como cosas de viejos. Mis historias, antaño encantadoras, ahora son recibidas con suspiros de impaciencia. Me siento como un árbol antiguo en un jardín cuyos nuevos dueños quieren talar para construir algo más moderno, más útil. Olvidan que fue este árbol el que dio el primer fruto, el que ofreció la primera sombra. El respeto que creía haberme ganado durante toda una vida de trabajo honesto se ha desmoronado, reemplazado por una fría obligación y un resentimiento que puedo sentir en el aire, más denso que la humedad persistente que impregna las paredes de esta casa. Antes de continuar con esta historia, les pido un pequeño favor que significa mucho para mí. Por favor, denle a me gusta, suscríbanse al canal, y díganme desde qué ciudad y país me ven. Saber que mi voz llega a algún lugar, que alguien me escucha, es como un soplo de aire fresco para un hombre que se siente asfixiado por el silencio. Su apoyo me recuerda que sigo existiendo, que mi historia le importa a alguien en este vasto mundo. Es una pequeña luz en la oscuridad que se ha convertido en mis días, y estoy profundamente agradecido con cada uno de ustedes que decide acompañarme en este viaje. Recuerdo cuando compré este terreno. Era solo un terreno olvidado, cubierto de maleza y promesas. Tenía 20 y pocos años, y todo mi capital consistía en la fuerza de mis brazos y un sueño en mi corazón. Cada centavo ahorrado de mi trabajo como albañil lo destinaba a sacos de cemento, ladrillos y las vigas que soportarían el techo, bajo el cual mi familia crecería segura y feliz. Mi difunta esposa, Elena, llevaba café y comida a la obra, con los ojos brillantes al ver cómo se alzaba cada muro. «Estamos construyendo nuestro castillo, Javier», decía. Poco sabía yo que, décadas después, me sentiría prisionero en sus mazmorras, custodiado por mi propia sangre. Carlos no recuerda esto, o quizás prefiere no hacerlo. Para él, la casa siempre ha estado aquí, sólida y segura, un derecho de nacimiento, y no el resultado de un sacrificio monumental. No recuerda mis manos sangrantes, las noches sin dormir, los años que usé las mismas botas de trabajo hasta que las suelas se desmoronaron por completo. Ve las paredes, pero no ve el sudor que las mantiene unidas. Disfruta del techo, pero no comprende el peso que cargué sobre mis hombros para construirlo. Para él, esta casa no es un legado de amor y esfuerzo. Se ha convertido simplemente en un activo, un espacio físico que ahora controla, y donde yo soy solo una inquilina que paga su renta con mi propia dignidad. Hoy, lo único que de verdad me pertenece en este lugar está guardado en una vieja caja de madera junto a mi cama.
Es mi vieja paleta. La madera del mango es lisa y oscura por el uso constante, el metal desgastado en los bordes, pero aún fuerte. Para cualquier otra persona es solo una herramienta vieja e inútil. Para mí, es un cetro. Es el símbolo de todo lo que fui, de todo lo que construí. Es la prueba física de que una vez fui un hombre que creó, que transformó la nada en algo. De vez en cuando la tomo, limpio el metal con un paño suave y siento su peso en la mano. Es un recordatorio de que, bajo las capas de invisibilidad que me impusieron, el artesano aún vive. El dinero se convirtió en el centro de todo. Cuando mi Elena falleció, sentí que todo se desmoronaba. Carlos, al ver mi dolor y confusión, se ofreció a ayudarme con mis finanzas. Es más fácil para mí, papá. Entiendo las apps, la banca en línea. No tienes que preocuparte por nada, dijo con una solicitud que ahora me parece venenosa. Confié en él. Le di acceso a mi cuenta de pensión, a los ahorros de toda mi vida. Creía en la unidad familiar, en la idea de que un hijo cuidaría de su padre. Fue mi mayor error. Poco a poco, me di cuenta de que mi autonomía financiera había desaparecido, y con ella, el último atisbo de autoridad que me quedaba. Mi pensión, que se suponía garantizaría mi tranquilidad en la vejez, se convirtió en el ingreso complementario de su hogar. Veía llegar la compra, la ropa nueva para los nietos, las pequeñas reformas que no había aprobado. Y cuando me atrevía a preguntar, la respuesta siempre era la misma. Papá, estos son gastos de la casa. Todos contribuimos. Pero mi aportación no me daba voz. Solo un plato de comida y un techo. Me convertí en una inversionista silenciosa en su comodidad, una patrocinadora sin derecho a voto. El dinero que se suponía debía ser mi escudo contra la incertidumbre de la vejez, se convirtió en la cadena que me ataba a ellos, una herramienta para controlarme y menospreciarme. La soledad es algo curioso. Puedes estar rodeado de gente y aún así, sentirte completamente solo. Ese es mi caso. La casa siempre está llena de ruido. La televisión, los videojuegos de los nietos, las conversaciones telefónicas de Carlos. Pero nada de eso me incluye. Es como ver una película en un idioma que no entiendes. Me siento en mi sillón, el mismo en el que Elena solía coser, y veo pasar la vida. Se mueven a mi alrededor, pero no conmigo. Hablan de sus planes, sus problemas, sus alegrías, y mi presencia es tan significativa como la de la estantería o el viejo reloj de pared, que por cierto, dejó de funcionar hace meses. Nadie parece haberse dado cuenta. Recuerdo una época en la que mi palabra era ley en esta casa, no por tiranía, sino por respeto. Cuando hablaba, mis hijos escuchaban, buscaban mi consejo, valoraban mi experiencia. Construimos más que muros, construimos una familia basada en el amor y el respeto mutuo. ¿A dónde se fue todo? Quizás fue con la prisa del mundo moderno, en esta búsqueda incesante de más, que Carlos olvidó lo que realmente importa. Está tan centrado en darles a sus hijos lo que no tenía materialmente que olvidó darles lo que siempre tuvo. El ejemplo de honrar a los mayores, de valorar el sacrificio. El miedo de Carlos es casi palpable. Le aterra repetir la pobreza que marcó nuestras vidas durante tantos años. Lo entiendo. Yo también tenía ese miedo. Fue lo que me hizo trabajar de sol a sol, lo que me hizo renunciar a tantos pequeños placeres. Pero mi miedo me fortaleció. Me enseñó el valor del trabajo duro y la honestidad. Sin embargo, su miedo parece haberlo envenenado. Lo convirtió en un hombre amargado e impaciente que mide el éxito por las posesiones, no por el carácter. Se siente un fracasado por no poder darle a su familia la vida de lujo que ve en televisión, y descarga su frustración, su rabia, en la persona más cercana a él, en la que sabe que no se vengará. Yo. Esta presión constante lo ciega. No ve que el mayor sacrificio que sigo haciendo no es el dinero de mi pensión, sino mi tranquilidad, mi dignidad. No ve la ironía de tener dos trabajos para mantener un nivel de vida que depende en gran medida de las contribuciones de su padre, al que considera una carga. El agotamiento y el estrés han creado un velo sobre sus ojos, impidiéndole ver al hombre que renunció a sus propios sueños para poder tener los suyos.
Está tan ocupado construyendo un futuro que está demoliendo los cimientos sobre los que todo se construyó. Mis nietos, ahora adolescentes, son un reflejo del entorno en el que crecieron. Veo en ellos la indiferencia de su padre y el silencio sumiso de su madre. Me tratan con una formalidad distante, como si fuera un pariente extraño de visita, y no el abuelo que les enseñó a montar en bicicleta y les contaba las mejores historias de monstruos y héroes. La conexión que teníamos, esa magia entre abuelo y nietos, se ha visto erosionada por la tensión constante en el hogar. Han aprendido que el valor de una persona está ligado a su utilidad inmediata, y como ya no aporto fuerza física ni autoridad financiera visible, me he vuelto obsoleto a sus jóvenes y pragmáticos ojos. Aneos. Veces me encuentro hablando con Elena en silencio. Le pregunto dónde me equivoqué, si fui demasiado duro, o quizás demasiado blando, si al darle todo a mi hijo, terminé quitándole lo esencial, la capacidad de ser agradecido. Su foto en mi mesita de noche es mi único consuelo. Sus ojos parecen comprenderme, perdonarme. Lo hiciste lo mejor que pudiste, Javier. Me la imagino diciendo. Ahora tienes que cuidarte. Quizás sea eso. Quizás, en mi afán por ser un buen padre, olvidé ser guardián de mi propio honor. Permití que los límites del respeto se cruzaran tantas veces que simplemente dejaron de existir. El incidente de esta mañana empezó de forma tan trivial, tan insignificante, que casi parece ridículo que fuera la gota que colmó el vaso. La cafetera instantánea estaba casi vacía. Solo quedaba un polvillo oscuro en el fondo, suficiente para una taza aguada y débil. Era mi pequeño placer matutino, el sabor amargo que me despertaba a otro día de invisibilidad. Era algo simple, pero era mío, y se acababa. Una pequeña metáfora de todo lo demás en mi vida. Los recursos, la paciencia, la esperanza, todo agotándose lentamente hasta que no quedó nada más que un recipiente vacío y el recuerdo de algo que una vez estuvo lleno y fuerte. Con la voz más tranquila que pude, la misma voz que había usado durante años para calmar el llanto y mediar en las disputas infantiles, le dije: «Carlos, hijo, ¿podrías comprar más café cuando llegues del trabajo?» Este ya se acabó. No era una exigencia, ni siquiera una exigencia. Era una simple petición, la constatación de un hecho, un pequeño recordatorio de una necesidad básica. Lo miré esperando un asentimiento, un claro papá, cualquier señal de que me había escuchado, pero lo que recibí a cambio fue una mirada llena de furia desproporcionada, una tormenta que se avecinaba en sus ojos cansados y resentidos. La explosión fue inmediata y violenta. ¿Más? Siempre quieres más. Nunca es suficiente, gritó, y su voz resonó en la pequeña cocina. La fuerza de sus palabras me impactó como un puñetazo, haciéndome encoger en la silla. Lo que para mí era una simple petición de café, para él era la encarnación de todas sus frustraciones económicas, todas sus presiones, todo el peso que sentía sobre sus hombros. En ese momento, yo no era su padre. Era solo otra factura que pagar, otra boca que alimentar, otra exigencia en su ya sobrecargada vida. La máscara de hijo respetuoso se desvaneció, revelando el rostro de un hombre, exhausto y desagradecido, que veía mi petición no como una necesidad, sino como un lujo que no podía permitirse. Entonces, en un gesto de furia pura e impulsiva, algo que jamás, ni en mis peores pesadillas, habría imaginado, lo hizo. Agarró mi vaso de agua, el que estaba junto a mi plato, y me lo arrojó a la cara. El impacto del agua fría me dejó sin aliento. No fue un accidente, fue un acto deliberado, ejecutado con cruel precisión delante de su esposa e hijos, mis nietos. El líquido me resbaló, por el pelo, por la frente, mezclándose con las lágrimas que al instante brotaron de mis ojos, aunque luché con todas mis fuerzas para que nadie las viera. El mundo pareció detenerse en ese instante. El silencio que siguió fue el sonido más ensordecedor que jamás había oído. Era un silencio sepulcral, pesado, lleno de vergüenza y conmoción. Mi nuera se tapó la boca con la mano, con los ojos abiertos de par en par por el horror, pero no dijo ni una palabra. Mis nietos se quedaron paralizados, con una mezcla de miedo y confusión en sus rostros.
mirando a su padre y a su abuelo empapado. Fueron testigos de mi humillación suprema. En ese silencio, comprendí la profundidad del abismo en el que había caído. Ya no era el patriarca, el constructor, el pilar de esta familia. Era un blanco, un objeto sobre el cual la frustración de mi hijo podía desahogarse literalmente. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. La parte que aún esperaba respeto, que aún buscaba amor filial, que creía que las cosas podían mejorar, esa parte se hizo añicos. Pero de las cenizas de esa parte rota, algo nuevo, duro como el acero, comenzó a formarse. Una claridad fría y cortante me invadió. La humillación fue tan absoluta, tan pública, que me liberó. Me liberó de la obligación de intentarlo, de la necesidad de complacer, de la vana esperanza de ser valorada. El vaso de agua no solo me mojó la cara, borró la ilusión de que pertenecía allí. En esas condiciones, lentamente, sin prisa, me levanté de la silla. El sonido de mis piernas arrastrándose por el suelo resonó como un trueno en el silencio de la cocina. No miré a nadie. Mi única preocupación era controlar el temblor de mis manos, mantener la columna recta. Tomé un paño de cocina del gancho, y con una dignidad que desconocía, me sequé la cara y el pelo. Cada movimiento era deliberado, tranquilo. No iba a darles el placer de verme llorar ni gritar. Mi respuesta no sería ira, sino una acción fría y calculada que jamás esperaron. Los engranajes de mi vida acababan de dar un giro irreversible. Caminé hacia mi habitación, sintiendo las miradas de todos fijas en mi espalda. Seguro que pensaban que iba a llorar, a esconderme como un animal herido para lamerme las heridas en privado. Los dejé pensar. Su percepción de mí ya no me importaba. Ya no era la víctima indefensa que creían. Ese vaso de agua había sido un bautismo. Me despertó de un sueño largo y doloroso. Al cruzar el umbral de mi habitación, no retrocedía. Avanzaba hacia mi propio campo de batalla, hacia la primera maniobra de mi liberación. Cerré la puerta tras de mí, y el clic de la cerradura sonó como el comienzo de un nuevo capítulo. El sonido selló mi pasado con ellos y abrió la puerta a mi futuro, un futuro que, por primera vez en años, decidiría solo yo. Miré a mi alrededor, la pequeña habitación que se había convertido en mi refugio y mi prisión, los muebles viejos, las paredes descoloridas. Todo parecía diferente ahora. Ya no era mi lugar de descanso final, sino un punto de partida. Una base de operaciones desde la que lanzaría mi silenciosa pero devastadora contraofensiva por mi dignidad. Mis ojos se posaron en la vieja caja de madera junto a la cama. La abrí, y allí estaba, mi paleta, brillando suavemente bajo la tenue luz que entraba por la ventana. La recogí, y su peso familiar en la mano me reconfortó. Un vínculo con el hombre que solía ser, el hombre que construía cosas, que no se doblegaba fácilmente. Me miré fijamente en el metal pulido de la herramienta. Vi un rostro anciano, arrugado, húmedo, pero los ojos que me devolvían la mirada no eran los de un anciano derrotado. Eran los ojos de un guerrero que acababa de encontrar su arma y su causa. El plan se formó en mi mente con sorprendente rapidez y claridad. No era un plan de venganza, sino de justicia. Justicia para mí. Tomé mi viejo celular, un dispositivo sencillo que rara vez usaba, pero que guardaba para emergencias. Esta era, sin duda, la mayor emergencia de mi vida. Con las manos aún temblando, no por debilidad, sino por una nueva descarga de adrenalina, marqué el número del banco. Recordé la información de acceso que Carlos me había dado años atrás. Por si acaso, papá. La ironía era amarga, pero hoy, esa seguridad sería mía, no suya. Mientras esperaba en la fila, mi mente daba vueltas. Recordé una cuenta que había abierto hacía muchos años. Una cuenta que ni siquiera Elena conocía, para ahorrar dinero para una sorpresa que nunca me esperaba. Llevaba décadas, inactiva, pero nunca la había cerrado. Era una cuenta fantasma, invisible para mi hijo, que solo controlaba las finanzas que él conocía. Sería mi caja de seguridad, mi escondite. La empleada del banco finalmente respondió. Su voz profesional y distante contrastaba marcadamente con el torbellino de emociones que sentía en mi interior. Respiré hondo y comencé a hablar,
con voz firme y resuelta. El proceso fue más rápido de lo que imaginaba, con unas preguntas de seguridad, que respondí con una memoria tan aguda que asombraría a mi familia. Reactivé la cuenta olvidada. Entonces llegó el paso final, el decisivo. Usando la app de mi teléfono tal como Carlos me había enseñado, inicié la transferencia. Vi los números en la pantalla, el saldo de mi pensión, los ahorros de toda una vida de esfuerzo y sacrificio. Con un firme toque del pulgar, lo moví todo, hasta el último céntimo. Vacié la cuenta que mi hijo vigilaba como un halcón, dejando solo un rotundo cero. El sonido de la notificación de la transferencia fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Entonces actué con una eficacia nacida de una determinación inquebrantable. Abrí mi viejo armario y cogí una pequeña maleta. No necesitaría mucho, solo unas mudas de ropa, mis documentos y, lo más importante, la caja de madera que contenía mi paleta. Me despojaba de todo lo superfluo, llevándome solo lo esencial, mi identidad y los medios para empezar de nuevo. Cada prenda que doblaba era una silenciosa despedida a una vida de sumisión. No huía, me emancipaba, reclamaba el derecho a vivir mis últimos años en paz. Con la maleta lista, me detuve un momento y miré la foto de Elena. Es hora de irme, mi amor, susurré. Es hora de encontrar un lugar donde pueda honrar la vida que hemos construido juntos, en lugar de ver cómo la menosprecian a diario. Tomé la maleta, sintiendo su ligereza en la mano, el peso de la libertad. Abrí la puerta del dormitorio y caminé por el pasillo, pasando por la cocina silenciosa donde la escena de mi humillación aún flotaba en el aire. Se habían ido. Probablemente se habían dispersado a sus respectivos rincones, incómodos con lo sucedido, pero sin el coraje de enmendarlo. Entré por la puerta principal sin mirar atrás. El aire matutino en Ecatepec nunca se había sentido tan fresco, tan lleno de posibilidades. No tenía un destino preciso, solo una dirección, lejos, lejos de la ingratitud, del desprecio, de la invisibilidad. Era Javier, un albañil de 72 años, y estaba en camino a construir mi última y más importante obra. Una vida donde el respeto no fuera algo que se pidiera, sino la base sobre la que se construiría todo lo demás. El primer paso para salir de esa casa fue el más sólido que había dado en más de una década. La verdadera construcción apenas comenzaba. El primer lugar al que me dirigí no era un destino, sino una herramienta, un pequeño cibercafé, escondido en una calle transitada a varias cuadras de mi antigua vida. El lugar olía a polvo y electricidad, un santuario para jóvenes jugadores y gente como yo, buscando un portal a otro lugar. Me senté frente a una pantalla desgastada, y mis manos, acostumbradas a sostener ladrillos y cemento, se sentían extrañas y torpes sobre el teclado, pero la determinación guió mis dedos. Compré un boleto de autobús de ida a la frontera sur. El destino final no importaba tanto como el acto en sí. Cada clic del ratón era un martillo que derribaba otro ladrillo en el muro de mi prisión. Me estaba convirtiendo en el arquitecto de mi propia libertad. Mientras esperaba a que se imprimiera el recibo, imaginé la escena en casa, el silencio inicial, quizás alivio por mi ausencia. Horas que pasaban, mi nuera preguntándole a Carlos, ¿tu padre no sale a comer? La indiferencia se convirtió en una leve irritación. Solo notarían mi ausencia cuando necesitaran algo, cuando mi presencia, o la ausencia de ella, se convirtiera en una molestia. Su preocupación no nacería del cariño, sino de la interrupción de la rutina que yo representaba. No era una persona desaparecida, era un engranaje de la maquinaria doméstica que se había desprendido, y pronto se darían cuenta de que sin ese engranaje, toda la maquinaria empezaría a fallar, a crujir, a detenerse. En la estación de autobuses, entre el caos de llegadas y salidas, sentí un anonimato aterrador y liberador a la vez. Nadie me conocía allí. No era el padre de Carlos, el anciano al final del pasillo. Solo era un hombre con una maleta, un rostro entre la multitud, con un pasado que llevaba dentro y un futuro completamente vacío. Miré a las familias despidiéndose, a los jóvenes viajando con mochilas y sueños, y por primera vez en mucho tiempo,
No sentí envidia. Sentí una extraña sensación de pertenencia, no a ellos, sino a mí mismo. Por fin controlaba mi propio itinerario, y el autobús que se acercaba no solo me llevaría a otra ciudad, sino a otra versión de mi vida. El viaje fue largo, horas de carretera que se extendían como la vida que dejaba atrás. El paisaje cambiaba tras la ventana, y con él, mis recuerdos iban y venían en oleadas. Recuerdo vívidamente el día que vendí mi viejo coche, mi único lujo, una camioneta que amaba y cuidaba con esmero. Lo hice para pagar la universidad de Carlos. Lloró de gratitud ese día. Me abrazó y prometió que haría que cada sacrificio valiera la pena, que algún día me cuidaría con la misma dedicación. ¿Dónde estaba ese joven ahora? ¿Qué habían hecho la vida, el dinero y el resentimiento con sus promesas? Ese sacrificio, que hice con un corazón lleno de orgullo paternal, hoy me parecía solo una transacción más en la que había salido perdiendo. Empezaron a llegar los primeros mensajes. Papá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. La palabra preocupados me provocó una risa amarga. ¿Preocupados por qué? ¿Por mi bienestar o por la desaparición del cajero automático de casa? Lo ignoré. Dejé vibrar el móvil en el bolsillo. Cada notificación era un eco lejano de un mundo que ya no era mío. Sabía lo que venía después. La fingida preocupación daría paso a la impaciencia, luego a la ira y finalmente al pánico cuando Carlos intentara acceder a la cuenta bancaria para pagar una factura y descubriera el vacío que había dejado. La verdadera tormenta estaba por llegar. Imaginé el momento exacto del descubrimiento. Carlos frente a la computadora o con su celular en la mano, frunciendo el ceño con irritación al ver la balanza. 0. La incredulidad inicial, la certeza de que debía ser un error del sistema. La segunda, la tercera comprobación, y entonces, la lenta y terrible comprensión que caía sobre él, la comprensión de que yo, el dócil e invisible anciano, había sido capaz de una acción tan drástica y definitiva. Su ira no sería por la traición, sino por la inversión del poder. El controlado se había convertido en el controlador. El peón había dado jaque mate al rey. Y esto, lo sabía, era algo que su orgullo herido jamás perdonaría. Los siguientes mensajes confirmaron mis predicciones. El tono cambió drásticamente. Papá, esto no es broma. Contesta el teléfono. ¿Dónde está el dinero? La pregunta fue directa, contundente. No un ¿cómo estás?, sino ¿dónde está el dinero? Ni siquiera consideró la posibilidad de que el dinero fuera mío, para hacer lo que quisiera. Para él, mi riqueza se había fusionado con la suya, convirtiéndose en un recurso familiar al que tenía pleno derecho. La audacia de su pregunta solo reforzó mi certeza de que había tomado la decisión correcta. No había robado nada. Había reclamado lo que me correspondía por derecho, lo que había ganado con el sudor de mi frente. Recordé cómo era Carlos. De niño, me seguía por la casa, con sus ojitos brillando de admiración. Cuando sea grande, quiero ser fuerte como tú, papi, decía. Le enseñé a ser honesto, a trabajar duro, a respetar a los mayores. ¿Dónde se extravió en este camino? Quizás también sea culpa mía. Quizás, en mi deseo de darle una vida mejor, lo protegí demasiado de las dificultades, impidiéndole desarrollar la resiliencia que nace de la lucha. Crié a un hombre que esperaba que el mundo le debiera algo, incluyendo la dignidad de su propio padre. Esta constatación dolió, una herida más profunda que la humillación de esa mañana. Con cada kilómetro que avanzaba el autobús, sentía que se me quitaba un peso de encima. El aire dentro del vehículo, aunque viciado, parecía más puro que el de mi propia casa. Empecé a notar los detalles de mi nueva libertad. La forma en que la luz del sol se filtraba a través del polvo que danzaba en el aire, la variedad de rostros a mi alrededor, cada uno con su propia historia, sus propios dramas. Ya no era el centro de una pequeña y tóxica obra familiar. Era un espectador, un viajero, un hombre redescubriendo el mundo y a sí mismo, poco a poco. La sensación era de renacimiento, como si respirara con mis propios pulmones por primera vez en años. Las llamadas comenzaron, incesantes. El nombre de Carlos aparecía en la pantalla, una y otra vez.
una exigencia visual que exigía mi atención. Rechacé cada una. Cada llamada rechazada era una pequeña victoria, una reafirmación de mis nuevos límites. Antes, siempre estaba disponible, siempre esperando una orden, una pizca de atención. Ahora, mi tiempo y mi paz eran míos. Él estaba descubriendo a las malas que la comunicación es una vía de doble sentido y que el respeto es el requisito previo. El silencio, la misma arma que habían usado contra mí durante tanto tiempo, estaba ahora en mis manos, y lo usaría para construir un muro infranqueable alrededor de mi nueva vida. Al cruzar la frontera, me invadió una sensación indescriptible. Era la primera vez que salía de México. El aire se sentía diferente. El idioma tenía un acento distintivo. Los colores parecían más vivos. Era como si al dejar atrás mi apellido y mi rol familiar, tuviera la oportunidad de ser simplemente Javier. Pedí un taxi y le pedí al conductor que me llevara a un pequeño pueblo costero del que había leído en un folleto. Un lugar sencillo, sin lujos, donde el costo de la vida era bajo y el océano, vasto e indiferente, podía ser mi nuevo vecino. No buscaba riquezas, solo buscaba paz, un lugar donde el sonido de las olas ahogara las voces de mi pasado. Encontré una pequeña habitación para alquilar, a pocos pasos de la playa. Era una cabaña sencilla, con muebles desgastados, y el olor a sal y aire marino impregnando la madera. Para mí, era un palacio. Desde el pequeño balcón, podía ver el mar, una extensión infinita de azul que prometía un horizonte infinito. La primera noche, saqué mi paleta de la maleta y la puse en la mesita de noche. Allí, bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, no parecía una herramienta de trabajo, sino un trofeo, el símbolo de mi soberanía recuperada. Había llegado. Estaba en casa, un hogar que, aunque alquilado, era más mío que la casa que construí con mis propias manos. Los días siguientes fueron de una sencillez sanadora. Me desperté con el canto de los pájaros, no con el tenso silencio de una familia resentida. Caminé por la playa, sintiendo la arena bajo los pies y la brisa marina en la cara. Compré pescado fresco directamente de los pescadores y me preparé comidas sencillas pero deliciosas. La gente del pueblo fue amable. Me saludó con una sonrisa, un buenos días, sin esperar nada a cambio. No conocían mi historia, no me veían como una carga, ni como un cajero automático. Solo veían a un anciano, disfrutando de su jubilación. Poco a poco, comencé a verme de la misma manera. Sin embargo, la presión de Carlos no cedió. Al contrario, se volvió más desesperada. Los mensajes de texto se convirtieron en largos párrafos, una extraña mezcla de súplicas, acusaciones y chantaje emocional. Mamá se avergonzaría de ti, escribió en uno. Los nietos te extrañan, decía otro, aunque sabía que era mentira. El más revelador de todos fue, ¿cómo vamos a pagar el alquiler, la hipoteca? Nos dejaste sin nada. No lo entendía, no les había quitado nada. Simplemente les había quitado lo que era mío. Les había dejado exactamente lo mismo que me habían dado. Nada. Tendrían que aprender a vivir con las consecuencias de sus actos. En sus escritos, Carlos intentó retratar a una familia unida y amorosa que yo había abandonado cruelmente. Hablaba de nuestros ahorros, como si el dinero que había ganado durante décadas de duro trabajo bajo el sol fuera un esfuerzo conjunto. Este intento de reescribir la historia, de presentarme como el villano, era la prueba definitiva de su desconexión con la realidad y su falta de remordimiento. No lamentaba haberme humillado. Estaba furioso porque me negaba a seguir siendo humillada. Su preocupación no era mi dolor, sino la pérdida de su control sobre mí y mis recursos. Recordé las palabras de Elena. Justo antes de morir, me tomó de la mano y me dijo, Javier, tienes un corazón tan grande, perdonas con tanta facilidad. Prométeme que no dejarás que nadie apague tu luz, ni siquiera nuestros hijos. En ese momento, no entendí del todo lo que quería decir. Veía a Carlos como nuestro mayor orgullo. Ahora, sus palabras resonaban en mi mente con dolorosa claridad. Había roto mi promesa. Había permitido que apagaran mi luz.
que me convirtieran en una sombra. Pero ya no. Mi partida no era solo por mí, era para honrar su memoria, para cumplir por fin la promesa que le hice. Una vecina de mi antigua calle, doña Elodia, una mujer sabia y observadora, consiguió mi número y me llamó. Javier, vi cómo te trataron, dijo, con una compasión que no había sentido en años. Me alegra que hayas encontrado el valor para irte. Mereces más. Mereces respeto. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Era la validación que necesitaba. Alguien de fuera lo había visto. No estaba loca. La injusticia era real, y mi decisión de irme no fue un acto de egoísmo, sino de instinto de supervivencia. Colgué con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. La crisis financiera en casa de Carlos, que solo podía imaginar, se agravó rápidamente. Carecía de la disciplina financiera que siempre intenté inculcarle. Vivía al día, siempre al límite, usando mi pensión como red de seguridad que ya no existía. Podía imaginarlo vendiendo cosas, pidiendo dinero prestado, con la presión aumentando día a día. El aparente éxito del que le gustaba presumir ante vecinos y amigos era, como siempre sospeché, una fachada frágil, construida sobre los cimientos de mi sacrificio. Y ahora que los cimientos habían sido removidos, toda la casa se derrumbaba. En uno de los mensajes más largos y desesperados, Carlos probó una nueva táctica, la nostalgia. Recordó momentos felices de su infancia, partidos de fútbol en el parque, las veces que lo había consolado después de una pesadilla. Siempre has sido mi héroe, papá. ¿Qué le pasó a ese hombre? La pregunta era tan hipócrita que me dio asco. A ese hombre lo ahogaron con un vaso de agua fría. Escribí como respuesta, pero lo borré antes de enviarlo. No tenía sentido. Discutir con él sería como tirar piedras a un pozo. Un esfuerzo inútil que solo me cansaría y no alteraría la profundidad de su ignorancia. Mi silencio siguió siendo mi respuesta más poderosa. Los días se convirtieron en semanas. Creé una nueva rutina. Por la mañana, la playa. Por la tarde, leía en mi balcón o charlaba con los lugareños en la plaza del pueblo. Descubrí a un pequeño grupo de hombres de mi edad que se reunían para jugar al dominó. Me invitaron a unirme. Al principio era tímido, un poco oxidado en el arte de la conversación informal, pero pronto, el sonido de las piezas golpeando la mesa y las risas sinceras empezaron a llenar el vacío que sentía. Hablé de mi pasado como albañil, y me escucharon con interés, con respeto. Allí no era una carga, era Javier, el maestro de obras, un hombre con una historia que contar. Lejos del estrés diario, comencé a ver la situación con más claridad. El comportamiento de Carlos no se debía solo al dinero, se debía a un resentimiento más profundo. Quizás me culpaba de su propia infelicidad, por no darle más, por no ser un mejor padre de alguna manera que yo no podía comprender. O quizás, y esto era más probable, simplemente no soportaba el recuerdo viviente de su propia dependencia. Mi presencia en su casa, aunque económicamente útil, era un reflejo constante de sus propios fracasos, de su incapacidad para mantenerse plenamente como el hombre que creía que debía ser. Y en lugar de arreglarse, intentó romper el espejo. Recibí un mensaje de un número desconocido. Era mi nuera. Señor Javier, por favor, vuelva. Carlos está loco, no duerme ni come. Todos estamos sufriendo muchísimo. Su mensaje, aunque más suave, seguía la misma línea. Se centraba en su sufrimiento, en el caos que mi ausencia había desatado en sus vidas. Ni una palabra sobre mi dolor, ninguna disculpa por la humillación que había presenciado en silencio. No me pedía que volviera porque me extrañara ni porque se arrepintiera. Me pedía que volviera y pusiera orden, que calmara a su marido y que los problemas desaparecieran, para que ella pudiera volver a su existencia pacífica y tranquila. La manipulación era tan transparente. Intentaron hacerme sentir culpable, responsable del desastre que ellos mismos crearon. Querían hacerme creer que mi búsqueda de dignidad era un acto de crueldad contra ellos, pero la niebla de la obligación y el amor ciego se había disipado. Vi sus acciones como lo que eran, las maniobras desesperadas de personas que habían perdido el control.
Se habían acostumbrado tanto a usarme como un recurso que no sabían cómo funcionar sin mí. Mi valor para ellos, me di cuenta con dolor, nunca fue emocional, siempre fue puramente funcional. Yo era una herramienta, y ahora que la herramienta había desaparecido, el taller estaba sumido en el caos. Había aumentado la apuesta. Lo que empezó como una lucha por el respeto en el desayuno, se había convertido en una batalla por el legado de mi vida. Si retrocedía estaría admitiendo que su trato era aceptable. Les estaría enseñando a mis nietos que faltarle el respeto a sus mayores no tiene consecuencias. Me estaría diciendo a mí mismo que mi dignidad tenía un precio, y ese precio era su tranquilidad. No podía hacerlo. Mi resistencia ya no se trataba solo de mí. Se trataba de principios. Se trataba del único legado valioso que aún podía dejar. El ejemplo de un hombre que se negó a ser doblegado. Empecé a sentir una paz que no había experimentado desde que Elena vivía. Una paz que no provenía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto. No era rico. Mi dinero tendría que administrarse con cuidado para que durara, pero era rico en algo que el dinero no podía comprar: autonomía. Decidía cuándo despertar, qué comer, con quién hablar. Mis decisiones eran mías. Esta soberanía sobre mi propia existencia era el mayor lujo que había conocido, y no lo cambiaría por todas las comodidades materiales del mundo. Una noche, mientras veía la puesta de sol sobre el océano, pintando el cielo con colores aparentemente imposibles, volví a pensar en Carlos, pero por primera vez no sentí rabia ni dolor. Sentí una especie de lástima. Lástima por un hombre de 45 años que aún no había aprendido que la verdadera fuerza no reside en controlar a los demás, sino en controlarse a sí mismo. Lástima por estar tan perdido en sus propias angustias, que no podía ver las riquezas que ya poseía: una familia, salud, un padre que lo amaba incondicionalmente, hasta el momento en que ese amor fue recibido con un vaso de agua en la cara. Perseguía sombras, mientras la verdadera luz dentro de él se desvanecía. Aprendí a identificar el sonido específico de la vibración de mi celular cuando era una llamada de Carlos. Se convirtió en un ruido de fondo en mi nueva vida, como el canto de las gaviotas o el murmullo de las olas. Pero hoy, semanas después de mi partida, sonó el teléfono y sentí algo diferente. Quizás fue la calma de la noche, quizás la fuerza que había forjado en mi interior. Me sentía lista, lista para escuchar, no para ceder, lista para confrontar, no para esconderme, lista para cerrar este capítulo, no con un silencio continuo, sino con palabras que definirían de una vez por todas los términos de mi nueva existencia. No estaba acostumbrado a que ignorara sus llamadas. Toda mi vida, siempre había estado disponible para él. Siempre contestaba al primer timbre. Mi silencio debía de haberlo vuelto loco, una anomalía en su universo que no podía procesar. Cada llamada sin contestar era prueba de que su poder sobre mí se había evaporado por completo. Ya no llamaba a su sumiso padre, llamaba al número de un desconocido, un hombre libre que vivía con sus propias reglas. La dinámica de poder había cambiado drásticamente, y la réplica de su ira y confusión me llegó por radio. La dramática ironía de la situación era palpable. Mientras mi familia estaba en 1900 crisis, sumida en el caos financiero y emocional que ellos mismos crearon, yo vivía los días más tranquilos de mi vida reciente. Ellos, que tenían la juventud, la fuerza y el hogar que yo construí, estaban en una prisión de ansiedad. Y yo, el anciano al que descartaron, experimentaba la verdadera libertad. Creían tenerme acorralado, pero en realidad estaban atrapados por su propia ingratitud. El espectador de esta historia, pensé, sentiría una creciente indignación por ellos y una esperanza por mí. Mi nieto mayor, el único que ocasionalmente mostraba un destello de compasión, me envió un mensaje sencillo y directo, a diferencia del de su padre. Abuelo, espero que estés bien. Te extraño. Ese mensaje me impactó de forma diferente. Tenía una sinceridad que a los demás les faltaba. Por un momento mi corazón vaciló, pero entonces comprendí que volver a buscarlo sería un error. Necesitaba mostrarle, con mi ejemplo, no con mis palabras,
lo que significa el respeto por uno mismo. Quizás, algún día, comprendería que mi partida era el mayor gesto de amor y enseñanza que podía ofrecerle. Mi vida era pequeña ahora, pero era mía. No tenía grandes ambiciones. No quería viajar por el mundo ni acumular nuevas posesiones. Mi único deseo era vivir el resto de mis años con la dignidad que me habían negado. Despertar y saber que nadie me gritaría. Sentarme a comer y saber que nadie me menospreciaría. Acostarme a dormir con la paz de saber que mi valor no estaba atado a un depósito bancario. Era una simple petición, la reivindicación de un derecho humano fundamental que había olvidado que poseía, y lucharía por él con la terquedad de un viejo albañil que sabe que unos cimientos sólidos lo son todo. Las llamadas continuaron, pero con menos frecuencia. La ira parecía desvanecerse, dando paso a una desesperación más profunda. Podía sentir el cambio en el patrón de vibración, la urgencia de los timbres. Carlos estaba llegando al límite de sus opciones. Había intentado la ira, la culpa, la nostalgia, la manipulación. Nada funcionó. Ahora solo le quedaba un último intento, la confrontación directa. Sabía que la próxima vez que llamara, sería diferente. Sería la conversación que lo definiría todo, la batalla final por la narrativa de nuestra historia. Y yo estaba lista, con el océano como testigo, y mi recién encontrada paz como escudo. El mundo que había construido, ladrillo a ladrillo, se había convertido en un lugar de dolor. Mi familia, mi proyecto de vida, se había corrompido. Pero aquí, en este pequeño pueblo costero, aprendí que era posible reconstruir, no con cemento y arena, sino con pequeñas muestras de cariño, con rutinas tranquilas, con el respeto de desconocidos que se convirtieron en amigos. La vida me dio una segunda oportunidad, no para ser joven de nuevo, sino para ser libre por primera vez. Y esa libertad era más valiosa que cualquier casa, cualquier cantidad de dinero, cualquier promesa vacía de amor familiar. La vulnerabilidad que sentí la mañana que me fui se había transformado en una fuerza silenciosa. Ya no necesitaba su aprobación para sentirme completo. La validación venía de dentro, de saber que había hecho lo más difícil y correcto de mi vida. Me había elegido a mí mismo. Para un hombre que había pasado toda su vida poniéndose a sí mismo en último lugar, este fue el acto más radical de todos. Puede que me vieran como un anciano débil y fugitivo, pero yo sabía la verdad. Era un refugiado de la falta de respeto, buscando asilo en el territorio de mi propia dignidad. La indignación moral que esperaba sentir en un observador se activó por completo. La injusticia era evidente. Un padre trabajador humillado y explotado por un hijo ingrato. La escalada del conflicto, desde las palabras duras hasta la agresión física con un vaso de agua, pasando por el acoso telefónico, dejó claro quién era la víctima y quién el agresor. Cualquiera con un mínimo de decencia habría estado de mi lado, pidiendo mi liberación, enfurecido por la audacia de Carlos y su familia. Y esta ira colectiva, esta validación externa, era un eco de la fuerza que ahora sentía en mi interior. Pasaron las semanas y la primavera llegó al pequeño pueblo costero. Las flores florecían en los pequeños jardines y el aire era más cálido. Yo también sentí un cambio interior. El duro invierno de mi tristeza daba paso a una primavera de aceptación y paz. Estaba sanando. Las heridas seguían ahí, pero ya no dolían con tanta intensidad. Eran cicatrices, recordatorios de una batalla que había librado y ganado. Había sobrevivido. Y más que eso, estaba empezando a prosperar, lejos de la sombra que me había envuelto durante tanto tiempo. Y entonces sonó el teléfono. El nombre de Carlos apareció en la pantalla. Esta vez no dudé. Mi pulgar se cernió sobre el botón verde. Sabía que esta llamada sería el clímax de todo. Sería su último intento desesperado por arrastrarme de vuelta a su caos. Pero ya no era el mismo hombre que había dejado Ecatepec. Era Javier, el soberano de mi propia vida. Respiré hondo el aire salado del mar. Sentí la solidez de la tierra bajo mis pies y contesté. El sonido de las olas de fondo sería la banda sonora de mi declaración final de independencia. El segundo acto estaba terminando, y el telón estaba a punto de levantarse para la confrontación final. Estoy escribiendo el bloque 3. Tercer acto. Hola, dije.
Mi voz me sonó extraña, más firme y tranquila de lo que recordaba. Al otro lado de la línea, hubo un momento de silencio, quizá por la sorpresa de haber respondido por fin. El único sonido eran las olas rompiendo suavemente contra la orilla, un sonido que para mí era apacible, pero que para él debía de ser el ruido de un mundo extraño. «¿Papá?» resonó por fin la voz de Carlos, llena de urgencia desesperada. «Papá, ¿dónde demonios estás? ¿Qué es ese ruido?» Ni siquiera esperó una respuesta. Su ansiedad se desbordaba por el teléfono, un torrente de palabras que buscaba llenar el vacío que yo había creado. El enfrentamiento final había comenzado. Empezó con acusaciones en voz alta y llena de una rabia nacida del miedo. Habló de irresponsabilidad, de abandono, de cómo le había dado la espalda a mi familia. Escuché en silencio, dejándolo vaciar su arsenal de culpas. Cada palabra que decía era un ladrillo más en el muro que yo construía entre nosotros. No me preguntó si estaba bien, si estaba a salvo, si necesitaba algo. Su furia era completamente egocéntrica, centrada en la perturbación que mi partida había causado en su universo. Estaba furioso no porque me hubiera perdido, sino porque había perdido el control sobre mí, y la diferencia entre ambas era la esencia de toda nuestra tragedia. Mientras gritaba, mi mirada se desvió hacia el horizonte, donde el cielo se unía al mar. Recordé un día, hace muchos años, cuando lo llevé a ver el océano por primera vez. Era un niño pequeño, y sus ojos se abrieron de par en par ante la inmensidad del agua. Me agarró la mano con fuerza, con miedo y asombro. ¿Es este el fin del mundo, papá?, preguntó. No, hijo, respondí, agachándome a su lado. Es el principio de todo. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Qué había sido de la mano que una vez buscó la mía en busca de consuelo y que, años después, se extendió para salpicarme la cara? El dolor de ese recuerdo era una herida profunda que tal vez nunca sanaría. Cuando su furia se apagó, dio paso a súplicas. Su voz cambió, se volvió quejosa, manipuladora. Papá, por favor, vuelve a casa. Te necesitamos. Te necesito. Te extraño. Las palabras sonaban huecas, carentes de sinceridad. Eran solo otra herramienta que usaba, una táctica diferente para lograr el mismo objetivo. No me extrañaba. Extrañaba mi pensión, mi sumisión, el orden cómodo que mi silenciosa presencia garantizaba. Si de verdad me necesitara, me lo habría demostrado con respeto, no con desprecio. El amor, aprendí a las malas, se manifiesta con acciones, no con palabras desesperadas por teléfono. Me equivoqué, papá. Lo sé. Estaba estresado, cansado. No quise decirlo, no quise hacerlo. Perdóname. Continuó con la voz quebrada. La disculpa, que meses antes habría dado cualquier cosa por escuchar, llegó demasiado tarde. Fue una súplica nacida de la desesperación, no del arrepentimiento. Fue la confesión de un hombre acorralado, no la de un hijo que reconocía el dolor que había causado. El perdón requiere cambio, y sabía, con una certeza escalofriante, que si retrocedía, el ciclo de faltas de respeto volvería a comenzar en cuanto pasara la crisis financiera. No podía permitirme creer en promesas que ya se habían roto tantas veces. Continuó hablando, describiendo el caos en casa, las facturas acumulándose, la amenaza de desalojo, la vergüenza frente a los vecinos. Pintó un panorama desolador, esperando que la culpa me hiciera ceder, que mi instinto paternal de proteger y proveer superara mi instinto de supervivencia. Pero algo había cambiado en mí. El dolor que describía no evocaba compasión, sino una fría claridad. Por primera vez, enfrentaban las consecuencias directas de sus decisiones. Estaban aprendiendo la brutal lección de que no se puede tratar con desprecio la fuente de tu sustento y esperar que siga fluyendo indefinidamente. Fue una lección dura pero necesaria. La resistencia dentro de mí no era ruidosa ni agresiva. Era una fuerza silenciosa, una calma que lo desarmaba. Mi silencio era un muro contra el que sus palabras se estrellaban y caían, impotentes. Esperaba que yo le respondiera a gritos, que discutiera, que me defendiera. Esto lo situaría en un terreno familiar, el de la lucha, el del conflicto. Pero mi paz, el suave sonido de las olas de fondo,
No sabía cómo combatirlo. Estaba jugando una partida de ajedrez, mientras yo ya había abandonado el tablero y me había ido a dar un paseo por la playa. Ya no estaba en su juego. Estaba en una liga completamente diferente, la liga de mi propia paz interior. Debió presentir que me perdía, que sus tácticas no funcionaban. La desesperación llegó a su punto máximo, y fue entonces cuando gritó la frase que sellaría su destino y el mío. Su voz estaba ronca de rabia y pánico, la acusación final de un hombre que se niega a aceptar su propia responsabilidad. Nos dejaste sin nada, bramó, una frase cargada con todo el peso de su autocompasión e ingratitud. Me culpó de su caída. Vio mi partida no como una consecuencia de sus actos, sino como el acto original de traición. En ese momento, toda la verdad de nuestra relación se destiló en esas 5 palabras. Fue entonces cuando hablé. Mi voz no temblaba. Era tranquila, mesurada. La voz de un hombre que por fin había encontrado su centro. No le hablaba a mi hijo, al niño que había criado, sino al hombre en el que se había convertido. Le hablaba a la persona que me había humillado, que me había utilizado, que me había desechado. Y hablaba, sobre todo, por mí mismo, por el hombre que había redescubierto. Respiré hondo. El aire salado llenó mis pulmones, y pronuncié las palabras que llevaba semanas formándose en mi alma, la declaración de mi emancipación. No, hijo, comencé, y el silencio al otro lado de la línea fue absoluto. No te quité nada, solo recuperé lo que era mío. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire entre nosotros, atravesando cientos de kilómetros. Recuperé mi dinero, mi tiempo, y sobre todo, mi respeto. El vaso de agua que me lanzaste se llenó hasta rebosar, y finalmente borró la idea de que necesitaba que fueras valioso. Ahora, y mi voz fue definitiva, irrevocable. Aprende a nadar solo. Y con eso, colgué. El clic del botón de colgar fue el sonido más definitivo de mi vida. Fue el último punto de una larga y dolorosa frase. Fue la demolición de un puente que me condujo a un lugar al que nunca quise regresar. Terminé la conversación, y con ella, mi antiguo rol en esa familia. Ya no era el proveedor silencioso, el pilar olvidado, la víctima tolerante. Era Javier, y era libre. Una profunda paz, como la del océano ante mí, se instaló en mi corazón. La batalla había terminado. Había ganado. Los días que siguieron a esa llamada fueron diferentes. El teléfono no volvió a sonar. El silencio al otro lado de la línea fue una aceptación reticente de mi decisión. El último vínculo se había roto. Estaba realmente sola, y la sensación no era de soledad, sino de plenitud. La ausencia de sus exigencias, de su energía tóxica, dejó un espacio que rápidamente se llenó de una serenidad que no había sentido en décadas. Podía sentir cómo mis hombros se relajaban, cómo la tensión crónica del cuello se desvanecía. Mi cuerpo, como mi alma, por fin estaba en paz. No regresé. No habría reconciliación, porque la reconciliación requeriría un arrepentimiento genuino por su parte, algo que sabía que eran incapaces de sentir. La resolución de mi historia no residía en un abrazo familiar forzado, sino en mi capacidad de construir una nueva vida a partir de los escombros de la anterior. Tendrían que reconstruir, encontrar la manera de sobrevivir sin el patriarca al que nunca supieron valorar. Su destino ya no me incumbía. Mi única responsabilidad, ahora, era conmigo misma. Vivir los años que me quedaban con la dignidad que había recuperado. La historia termina aquí, pero mi vida continúa. Termina conmigo sentada en una silla de plástico frente a mi pequeña cabaña alquilada. El sol de la tarde me calienta el rostro, y el sonido de las olas es una canción de cuna, constante. En mis manos no sostengo un teléfono ni una taza de café, sino mi vieja paleta. La agarro con fuerza. El mango de madera, suave y familiar, se siente en mi palma. El metal refleja el sol poniente, un pequeño rayo de luz en mi mano callosa. Este objeto, que antaño fue símbolo de mi trabajo, mi sudor, mi sacrificio por los demás, se ha transformado. Ya no es un recordatorio de una vida de servidumbre, sino un cetro, el cetro de mi soberanía.
Representa mi capacidad de construir y, sí, es necesario, de derribar para construir algo mejor, algo más auténtico. Representa la fuerza que siempre ha estado en mis manos, la fuerza que había olvidado que poseía. Al sostenerlo ahora, no siento el peso del trabajo, sino la ligereza de la libertad. Puede que no tenga los lujos que mi hijo tanto anhela. Mi casa es pequeña, mi ropa es sencilla, mis comidas son modestas, pero tengo algo que él, con toda su ambición desesperada, quizá nunca encuentre. Tengo paz. Tengo el respeto de mis nuevos vecinos. Tengo control sobre mis días. Y por primera vez en muchísimos años, me siento dueña de mi propia vida, dueña de mi pequeño y tranquilo reino junto al mar. El tema central de este viaje, ahora me doy cuenta, es que la dignidad no es negociable. No se puede comprar, vender ni intercambiar por una falsa sensación de seguridad familiar. Es el cimiento del alma de un hombre, y sin ella, cualquier estructura construida está destinada a derrumbarse. El respeto no es un extra, algo que se da. Cuando uno está de buen humor, es el cimiento fundamental de cualquier relación que aspire a ser amorosa y sana. Aprendí esto a las malas, pero la lección está aprendida. El mensaje moral, si es que lo hay, es claro y resuena con la fuerza de las olas rompiendo en la orilla. Nunca es tarde. Nunca es tarde para reivindicar tu propio valor. Nunca es tarde para poner límites, para decir basta. Aunque eso signifique romper lazos, aunque signifique adentrarse en lo desconocido en solitario. La verdadera riqueza de una persona no reside en el dinero que puede ofrecer, sino en el respeto que merece por su historia de vida, sus cicatrices, su existencia sencilla e innegociable. Me convertí en la prueba viviente de esta verdad, un viejo albañil que, con un último y valiente acto de construcción, se construyó un remanso de paz. Mi historia no es una tragedia, es una historia de emancipación. Es la historia de un hombre que fue empujado al abismo y descubrió que podía volar, y mientras el sol se pone, tiñendo el cielo de pinceladas naranjas y moradas, sonrío. No hay amargura en mi corazón, solo una serena gratitud por la segunda oportunidad que me di. El futuro es incierto, como siempre. No sé cuántos años me quedan, ni qué me depararán, pero afronto esta incertidumbre sin miedo. Por primera vez, no dependo de nadie para mi felicidad ni mi bienestar. Tengo mis pequeños ahorros, una salud razonable y una fuerza interior forjada en el fuego de la humillación y templada en las frías aguas de la liberación. Es más que suficiente. Soy el arquitecto, el albañil y el habitante de mi propia vida. Y los cimientos, por fin, son sólidos. Ya no pienso en ellos con rabia. De vez en cuando, el recuerdo de mi nieto mayor me cruza la mente y siento una punzada de tristeza. Espero que aprenda de esto, que crezca para ser un hombre diferente a su padre. Espero que entienda que el amor sin respeto es solo una jaula, pero esta esperanza es una brasa lejana, no una hoguera que consume mis pensamientos. Mi enfoque está aquí, en el ahora, en el calor del sol, el olor a sal, el peso reconfortante de mi paleta en la mano. Cae la noche y las estrellas empiezan a salpicar el cielo oscuro. Las luces de las otras cabañas se encienden, diminutas partículas de vida en la inmensidad. Me siento parte de algo, no de una familia que me rechazó, sino de un universo más grande, un ciclo de finales y nuevos comienzos. No soy un anciano abandonado, soy un pionero en mi propio territorio, un explorador de mis años dorados, y la tierra que he descubierto es fértil, lista para ser cultivada con paz, dignidad y la serena alegría de simplemente ser. Mi antigua vida parece un sueño lejano, una historia que le ocurrió a otra persona. El hombre que se sentó a la mesa del desayuno, encogido e invisible, ya no existe. Fue lavado por ese vaso de agua, purificado por ese acto de crueldad, y en su lugar ha surgido un nuevo Javier, un Javier que no pide permiso para existir, que no mendiga migajas de cariño, un Javier que entiende que el mayor proyecto que un hombre puede construir no es una casa, sino él mismo. Y así transcurren mis días, con la sencillez de un poema y la solidez de un muro bien construido.
Cada amanecer es un regalo, cada atardecer una bendición. La soledad que una vez me atormentaba en una casa llena de gente ha sido reemplazada por una tranquila soledad en mi propia compañía. He descubierto que soy un buen compañero para mí mismo. Tengo mis recuerdos, mis pensamientos, mis conversaciones silenciosas con Elena bajo el cielo estrellado. Y eso me basta. Si alguien me preguntara si me arrepiento de algo, mi respuesta sería rápida y contundente. Lamento no haberlo hecho antes. Lamento cada día que toleré lo intolerable. Cada momento que sacrifiqué un pedazo de mi alma por una paz familiar que nunca existió. Mi único arrepentimiento es el tiempo que perdí, creyendo que su amor valía el precio de mi dignidad. Pero incluso ese arrepentimiento se está desvaneciendo, reemplazado por la gratitud por haber despertado a tiempo para vivir mis últimos años en libertad. La brisa marina sopla suavemente, trayendo consigo el aroma de un nuevo comienzo. Cierro los ojos y respiro hondo. Ya no hay tensión, ya no hay miedo. Solo queda el ritmo constante del océano, un corazón gigante que late al unísono con el mío. Soy Javier, tengo 72 años, y por primera vez puedo decir con toda la certeza de mi ser, estoy en casa. Un hogar sin paredes de ladrillo, pero con cimientos inquebrantables de autoestima. La paleta en mi mano se siente cálida, viva, como si contuviera la suma total de toda la energía que he invertido a lo largo de mi vida. Ya no es una herramienta para servir a los demás, sino un recordatorio constante de mi propio valor. Es la llave de mi reino, el testimonio de mi historia, el símbolo de mi victoria. La miro una última vez antes de levantarme para entrar. En el metal desgastado, veo el reflejo de un anciano, sí, pero un hombre libre. Y ese reflejo es la visión más hermosa que he contemplado. La noche ya es completa. La oscuridad es suave y acogedora, no amenazante. Las estrellas son mis silenciosas compañeras. Mi viaje ha sido largo y arduo, pero me ha traído aquí, a este lugar de paz. Dejo atrás la ira y el resentimiento. Pertenecen al pasado, a otra vida. Mi presente es este momento de calma, y mi futuro, por breve que sea, será una extensión de este presente, una sucesión de días vividos con la dignidad que me otorgué, el último y más importante regalo que un masón se otorga. Me llamo Javier, y esta es la historia de cómo dejé de construir casas para otros, y finalmente construí un hogar para mi alma, un hogar a prueba de faltas de respeto, a prueba de ingratitud, un hogar cuyo único arquitecto y residente soy yo. Y aquí, en este pequeño pedazo de paraíso que he reclamado para mí, finalmente he encontrado lo que he buscado toda mi vida, un lugar donde simplemente estar, en paz.